Bien, de la obra de Tucídides podemos desarrollar 5 conceptos que hay que destacar. Luego entenderán por qué estoy explicando todo esto de historia antigua, porque tiene una importancia capital para comprender la situación no solamente actual, sino varias de las situaciones posteriores y la obra de Graham Allison. Bien, la primera de los 5 aspectos a destacar de la obra de Tucídides es que es la que la politología actual denomina la trampa de Tucídides, ¿no? Hay una expresión que está al principio del libro, que Allison también la ha traducido del griego antiguo, que es un paradigma de lo que plantea. Fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuese inevitable. Esto nos lleva directamente a una cuestión fundamental del directo de hoy, que es la cuestión de los equilibrios de poder. Siempre, en tiempos de estabilidad, cuando hay una potencia hegemónica, es porque existe un equilibrio de poder. Pero cuando hay una potencia ascendente, ese equilibrio de poder se rompe y automáticamente genera una reacción en la potencia hasta ese momento hegemónica. Aquí es donde nace una cuestión que es una cuestión universal, que sigue vigente a día de hoy, ¿no? Que es la relación entre los pueblos. Si la relación entre los pueblos debe estar presidida por un orden moral que deriva de la justicia, o si está condicionada por los intereses nacionales y la imposición del poder del más fuerte. Es decir, ¿qué rige las relaciones internacionales o qué debería regirlas? ¿Una ley moral o sencillamente la razón de la fuerza? Bien, pues esta cuestión es el origen de lo que hemos dado en llamar hoy la Realpolitik y tiene sus distintas escuelas y sus distintas tendencias en la política y en las relaciones internacionales. La escuela del realismo político y del realismo jurídico, en la que yo creo que me encuentro incardinado, a la que estoy más próximo, dice que la realidad es la realidad y que no se le puede poner puertas al campo. Entonces ustedes no pueden, en ningún momento plantear el que van a limitar el poder de una potencia que tiene la fuerza a base de ponerle y de plantearle una norma legal que lo contenga, aunque esa dialéctica y esa tensión entre ambas posibilidades se ha producido y en tiempos modernos es la explicación que se da a la aparición de la Sociedad de Naciones, luego llamada ONU, etcétera, ¿no? Bien, la conclusión de este primer aspecto sería que cuando una potencia emergente periférica amenaza la hegemonía de la potencia central establecida, se produce siempre una situación de desequilibrio en el conflicto que puede desencadenar en guerra. Puede terminar desembocando en una guerra abierta. El segundo aspecto, y lo hemos tratado ya en el directo del otro día, es la cuestión del enfrentamiento entre la talasocracia o el poder de las potencias marítimas y la telurocracia o el poder de las potencias terrestres. Ese enfrentamiento ya los pusimos en el directo que hicimos, en el último directo, y nos ofrece un balance la historia. ¿Cuál es ese balance? El balance es que el resultado del enfrentamiento entre las potencias marítimas y las terrestres siempre se ha saldado con la derrota de las potencias terrestres. Por una cuestión muy importante. A pesar de que una potencia terrestre, imaginemos Eurasia, imaginemos esa inmensa masa continental. Esa inmensa masa continental permite el desplazamiento por líneas interiores de un punto a otro. Se puede ir desde la frontera con China a la costa del norte de Francia caminando. Y eso permite un desplazamiento interno y una capacidad de movimiento. Pero tiene una desventaja frente a la potencia marítima. Y es que la potencia marítima puede estrangular el comercio de la potencia terrestre, de la potencia telurocrática, y no solamente eso, sino que puede elegir dónde ataca o dónde presiona la potencia terrestre. De manera que esto obliga a la potencia terrestre una de dos, o a intentar defenderlo todo con unos recursos que siempre son escasos, o por el contrario, a intentar sencillamente a renunciar
a qué partes no va a defender, a elegir qué partes no va a defender, y eso la coloca en una situación de inferioridad ya desde el punto de partida. Quizás eso es lo que explique que a lo largo de la historia las potencias terrestres hayan sido derrotadas frente a las potencias marítimas, las potencias navales. Luego, otra de las conclusiones que podemos sacar de Tucídides es el inmenso daño que pueden llegar a hacer los demagogos y los advenedizos. Aquí en España tenemos un ejemplo próximo y cercano en este momento. Les voy a poner un ejemplo que también cita Alison. Y es que cuando en Atenas, tras 7 años de guerra entre Esparta y Atenas, hubo varias treguas, se firmó una con un equilibrio muy difícil y se dieron cita los embajadores de Esparta en Atenas para discutir los incumplimientos de la tregua. Alcibíades, que era un advenedizo y un demagogo, lo que ahora llamaríamos un populista, lo que hizo fue intoxicar, diríamos hoy, informativamente a los embajadores espartanos y manipular al pueblo con las emociones. ¿Para qué? Para conseguir que la tregua se rompiera, porque gracias a ello él conseguiría el liderazgo en Atenas. Es decir, antepuso su interés particular, su propio interés como individuo, al interés de la comunidad. Y luego eso llevó a Atenas a la ruina. Y muchas veces los flautistas de Hamelin, ese cuento, esa fábula, que van tocando flautas, conducen a la gente a la ruina porque las apartan de todo sentido racional de las cosas. Por eso, Tucídides defiende que una sociedad bien ordenada se defiende desde el cumplimiento de las leyes justas y la vigencia de normas éticas de convivencia, porque son las únicas que pueden garantizar un orden que permitan la prosperidad y la estabilidad en la comunidad política. El cuarto aspecto de la obra de Tucídides que podemos destacar es aquello de la llamada que siempre por encima de las aparentes causas siempre hay otras mucho más profundas y anteriores. El ejemplo que cita Alison más tarde es el ejemplo del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aunque lo que desencadenó las hostilidades fue el atentado en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, las razones últimas, las razones no inmediatas sino mediatas, eran el auge comercial que venía y el auge naval que venía desarrollando las potencias centrales, que ponía en peligro la primacía y la hegemonía de la flota británica, del Imperio Británico, que dominaba el 35% de la superficie del mundo. Y por último, una cuestión que desde la posición de los países pequeños o de los países no hegemónicos a veces no se lleva bien, pero que es la realidad, que es la imposibilidad de la neutralidad. Entre grandes potencias no se puede ser neutral. Los pequeños estados, si quieren sobrevivir, tienen que tomar partido por la una o por la otra. Aquí Tucídides lo que hace es dejar patente el triunfo y la preponderancia de las relaciones de fuerza que imperan conforme a la lógica del poder, la realpolitik, una vez más, en consonancia con la afirmación de otro sofista contemporáneo a él, con el que plasma un diálogo, que era Trasímaco de Calcedonia, de que lo justo es lo más útil o lo más conveniente para el más fuerte. Bien, pues ahí en la obra plasma un debate entre los dos, del que al final lo que se extrae es la imposibilidad de la neutralidad para un Estado pequeño. En aquel tiempo ese debate se tenía sobre los melios, y al final, cuando los embajadores atenienses les dijeron a los melios: nos odiáis porque tenemos la fuerza, si no, no nos odiaríais, y a continuación destruyeron a los melios, los esclavizaron y desaparecieron. Esto, la consecuencia directa es que los estados pequeños no pueden ser neutrales, tienen que elegir en qué bando están. Y si te quedas en medio de los dos, pues te van a destruir seguro. Como decían los atenienses, vuestro odio es prueba de nuestra fuerza. Bien,
Las consecuencias para Grecia de todo aquello, como ya he dicho antes, fueron lamentables. El coste económico de la guerra arruinó a toda Grecia. Atenas fue esclavizada, devastada. Los espartanos se vieron endeudados, debilitados también. Y a partir de ese momento no hubo verdaderamente una potencia central que pudiera mantener el orden. Empezaron a sucederse unas guerras civiles y unas guerras entre polis, entre ciudades griegas, que antes tenían límite y tenían un final, y en ese momento era caótico porque era una constante, y aquello se convirtió en una verdadera edad de hierro en la que lo que regía era el desorden, el caos, la ruina, la guerra, la sangre, la muerte. De todo esto se puede extraer alguna enseñanza, sobre todo desde los aspectos de la psicología del poder de una potencia que es declinante, que está en plena decadencia. En aquel momento, lo que Tucídides concluyó es que una de las razones había sido la decadencia demográfica de Esparta, el cuestionamiento de los aliados de la principal potencia que la obligaban a esta a tomar decisiones si no quería verse rebasada por sus propios aliados, la aparición de nuevas tecnologías, una población desposeída, esclavizada, los ilotas, que cuestionaban el orden social existente, es decir, una fisura desde el interior de la propia sociedad, y que evidentemente daba lugar a una inestabilidad política que al final decantó en la ruina de todos, pero que fueron problemas que Esparta no supo resolver tampoco en su momento. Y de ahí saca Tucídides unos bloques de ideas fuerza que, por los que él dice que se regía, y en aquel entonces y hoy día es aplicable, la política internacional. Uno sería el primero, el miedo. Luego el segundo sería, Tucídides dice, el honor. Hoy podríamos traducirlo por el nacionalismo, que no es lo mismo que el patriotismo, el nacionalismo exacerbado. Y por último, el de toda la vida, el interés. Existe un interés por parte de siempre de una potencia por captar unos recursos en lugar de hacerlo otra. Y al final, para Tucídides, como hemos dicho con la frase que les he comentado antes, la guerra estalló por una cuestión de miedo, por el miedo que sintió Esparta al auge y al ascenso de Atenas. Aquello que hizo que las élites espartanas, el establishment espartano, se sintiera en peligro ante la aparición de un poder que mermaría su hegemonía y el dominio que en ese momento tenían establecido. Hay una frase, además, que se atribuye a Tucídides, pero que es bueno traerla aquí a colación para concluir con este bloque en el que hemos hablado de Tucídides y empezar a hablar de Alison, ¿no? Y es que se atribuye a Tucídides lo siguiente: la sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que cobardes tomen las decisiones y tontos luchen las guerras. Es una reflexión importante que se demuestra vigente 2400 años después.